Así que hoy vamos a hacer algo un poco diferente, no vamos a leer un texto de corrido, ¿sí? Vamos a ir por partes, porque quiero contarles, mis hermanos, una historia poco conocida, una historia que no es tan común. Probablemente algunos no la han escuchado, no la han leído, pero está en la palabra del Señor. Y está en la primera carta de Reyes, capítulo 13. Ese va a ser nuestro capítulo. Vamos a tratar de ver de manera general y de corrido qué es lo que nos habla el capítulo 13. Y he titulado el sermón de esta mañana, Entre el altar y el león. La palabra del Señor, santa e inspirada, e infalible e inerrante, de la siguiente manera. He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemarlo incienso. Hasta ahí. Primer versículo. Bien. ¿Por qué hemos leído el primer versículo? Porque yo quiero ubicarles a ustedes en el tiempo y en el contexto en el cual estamos en este momento. ¿Sí? Así que todos nos vamos a trasladar más o menos al año 930 al 910 antes de Cristo. Es el año 930 al 910, donde ocurre uno de los eventos más insólitos de la Biblia, uno de los eventos más extraños, donde ocurre uno de los eventos no tan conocidos, muy importante en la Sagrada Escritura. El pueblo de Israel había sido dividido en dos, pero esta división acabó de suceder. No fue hace mucho que el pueblo de Israel fue dividido en dos. Y son los primeros años del reinado de Jeroboam I. Jeroboam I, el primer rey del reino del norte, donde después sería Israel. Así que políticamente estamos así. Hay dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte tiene su capital inicial, se llama Siquem, luego esta capital va a ser cambiada a Tirsa. El rey es Jeroboam y hay 10 tribus de las cuales él está a cargo. También está el reino del sur, cuya capital es Jerusalén. El rey es Roboam, hijo de Salomón. Y hay 2 tribus, la tribu de Judea y la tribu de Benjamín. Como había acabado de dividirse el reino, ustedes saben que una división de un reino no se produce pacíficamente, entonces en el aire todavía hay una sensación de tensión. Todavía se respira algo de miedo, resentimiento y probablemente la tentación de una guerra civil. Probablemente se iba a destapar una guerra civil. Por otro lado, la situación espiritual era todavía mucho más compleja. Jeroboam, este rey que acabamos de leer en el texto, Jeroboam se inventa una religión y establece o manda hacer 2 becerros de oro. Uno lo pone en Betel y otro lo pone en la ciudad de Dan. Y esto que vamos a leer ocurre en Betel, donde está un becerro de oro. Este hombre crea sacerdotes no levitas, que estaba prohibido en aquel tiempo, no voy a entrar en eso. Se inventa una fiesta para competir con la fiesta de los tabernáculos de Jerusalén. O sea, le empieza a hacer competencia, ¿no? Impide que la gente suba al templo, al verdadero templo, a adorar a Jerusalén, porque pensaba que yendo a adorar al verdadero templo, estos hombres iban a volver a adorar a Dios y la lealtad iba a cambiarse a Roboam y ya no a Jeroboam, como está en el texto. Así que este hombre crea un sistema religioso, se inventa un sistema religioso para mantener ese control político. A esto
solamente como un dato, mis hermanos, teológicamente se le conoce como el pecado de Jeroboam. Así que la escena ocurre en Betel, uno de los centros religiosos falsos de esa nación. Algunos recordarán a Betel, es un nombre conocido, Betel. ¿Qué pasó en Betel antes? Por ejemplo, Jacob tuvo la visión de la escalera. Fue ahí donde Jacob durmió, pero ahora Jeroboam lo convierte en un centro idolátrico con un becerro de oro. Y es curioso, mis hermanos, porque Betel fue un verdadero altar de adoración a Dios. Y ahora ese altar verdadero se convierte en un altar falso. Los personajes que aparecen en nuestra historia. Jeroboam, el rey recién coronado, está estrenándose. Así que es un poco inseguro, pero sabemos que es manipulador religioso. Vamos a leer el versículo 2 hasta el versículo 3, por favor. Dice, o leámonos desde el 1 hasta el 3 para no perder el hilo. He aquí, estamos en Primera de Reyes, capítulo 13. He aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová vino a Judá, a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Hasta ahí. Ya tenemos a Jeroboam, ya sabemos quién es Jeroboam. Ahora tenemos al profeta joven, ¿no es cierto? He aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá. Este se le conoce como el profeta joven. Más adelante también lo nombrará así, el profeta joven. Este no tiene nombre. La Biblia no nos dice el nombre. Sabemos que es enviado directamente de Dios desde Judea. Es enviado de Dios. Representa la voz del Señor. Y aparece, mis hermanos, en medio de la historia de manera abrupta. De la nada. Apareció este joven. Sin nombre. ¿Por qué no tiene nombre? Más adelante, mis hermanos, aparecerá un profeta viejo, que tampoco tiene nombre. ¿Por qué, mis hermanos? Porque lo importante de esto no es el nombre del profeta ni el profeta, sino lo importante es el mensaje, la palabra de Dios. Así que está el profeta joven sin nombre. Y también está el profeta viejo, que es un hombre de Israel, que vive en el reino del norte. Este profeta viejo antes servía a Dios. Algunos dirán, pero ¿dónde está el profeta viejo? Más adelante lo vamos a ver, solamente quiero dar los personajes. Este profeta viejo antes servía a Dios, pero ahora vive cómodo en Betel. Imagínense, ¿qué hace un profeta de Dios en Betel? Una ciudad idólatra, que ha creado su propia religión, que ha creado su propia fiesta. ¿Qué hace un profeta de Dios en Betel? Así que bien, a esto que hemos leído podemos llamarlo la escena inicial. Un varón de Dios que no tiene nombre, bueno, sí tenía, pero no sabemos el nombre. La palabra de Dios quiere que nos enfoquemos no en el profeta, sino en la autoridad del mensaje, porque, mis hermanos, así ha sido siempre y así seguirá siendo. No es la elocuencia del predicador, no es el carisma del predicador,
Es la palabra de Dios la que importa y la que transforma los corazones. Este varón de Dios viene desde el reino del sur, donde está Jerusalén, donde está el verdadero templo de Dios, el culto legítimo, y va desde el reino del sur hasta Betel, al centro de idolatría, porque Dios no levantó un profeta. Dios no levantó un profeta de un lugar de idolatría. Él tuvo que llevar a un profeta desde el verdadero lugar de adoración y confrontar al culto falso, mis hermanos. Confrontar al culto falso. Por eso hay gente que dice que nosotros, los creyentes, criticamos a otras iglesias. Pero mis hermanos, cuando nosotros vemos un falso profeta, debemos ¿qué hacer? ¿Quedarnos callados? ¿O exponer la mentira? Bien, es lo que está pasando aquí. Dios envía a un profeta no para suavizar las cosas, sino para exponer la mentira, para exponer qué es lo que está mal. Ese profeta de Dios, tome en cuenta que no llegó por voluntad propia, sino que fue enviado por Jehová. No es que se le ocurrió ese día, se levantó y dijo, bueno, hoy voy a ir a Betel y les voy a hacer problema. Hoy me levanté con ganas de pelearme con alguien. No, sino que fue allí por voluntad de Dios, porque Dios así se lo ordenó. Y quiero que esto lo tome muy en cuenta. Parece que fuese sencillo, pero es algo muy importante. Vino porque Dios habló primero. Escuche esto. Vino porque Dios habló primero. Mis hermanos, la autoridad no nace del profeta. ¿El profeta puede hablar con autoridad? Sí, pero no es autoridad suya. La autoridad viene de Dios. Así que la autoridad no nace del profeta, nace de la palabra que lo envía. Y el ministerio de hoy debe ser igual a esa escena, mis hermanos. No importa el carisma, sino la sumisión a la palabra de Dios. Hoy, donde veas, mi hermano, te metes a YouTube, te metes a TikTok, donde quieras, y te vas a encontrar a oradores muy buenos de la palabra de Dios. Muy buenos. Coachings que utilizan la palabra de Dios para vender un falso evangelio. Frases tentadoras, palabras que parece que nos calientan el oído y suenan a verdad, pero son mentira. Cosas que queremos escuchar las vamos a encontrar por doquier. Por eso, hermanos, un consejo. Todo lo que escuchemos, todo lo que escuches, mi hermano, llévalo a la palabra de Dios y compáralo. No todo es verdad, mis hermanos. Todo lo que escuchemos debe ser sometido al Evangelio. Porque si no es palabra de Dios, es palabra del diablo. No hay otra, mi hermano. No hay otra. Bien. Así que este profeta joven va y empieza a hablar. ¿Y a quién le habla? A ver, yo quiero interactuar con ustedes porque no quiero que se me duerman. ¿A quién le habla este profeta joven? Podemos decir a Jeroboam, pero no, mis hermanos. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que le habló al altar. Dice, versículo 2, aquel clamó ¿contra quién? ¿Contra el altar? Este profeta estaba mal. No, mis hermanos, no. Lo hace por algo. Lo hace por algo. Y es interesante que la Biblia no dice que va contra el rey directamente. A ver, aclaro una cosa. Lo sobreentendemos, que el mensaje es para Jeroboam, pero, el altar representa el centro del sistema religioso falso. Dios ataca el corazón del engaño. Dios ataca el corazón del engaño. Habla al símbolo central. Porque, mis hermanos, Dios no solo condena pecados personales, individuales.
no solamente condena tu pecado, tu pecado, tu pecado de forma individual, sino que Dios también condena altares de adoración deformados. Hay iglesias completas que van a ser destruidas por la mano de Dios. Y este joven profeta le dice, altar, altar. 2 veces. Altar, altar. Este es un énfasis que hace el narrador, como si dijera, tú, centro de esta religión falsa, vas a ser destruido delante de todos por la mano de mi Señor. Eso le está diciendo el profeta. Sigue diciendo, he aquí, un hijo nacerá en la casa de David y se llamará Josías. Esta profecía se cumplió 300 años después y se cumplió al pie de la letra, mis hermanos. Y no fue una profecía cualquiera, no solamente dijo, nacerá de ti un rey. No. Le dio el nombre, Josías, y así le pusieron, Josías. Porque, mis hermanos, es Dios quien controla la historia. Es Dios quien controla los reyes y hasta los nombres de los reyes. Es Dios quien pone y es Dios quien lo quita. Ese altar tenía fecha de caducidad desde el día que se fundó. Dios así lo estableció. Porque lo que el hombre levanta hoy en rebeldía, Dios ya lo ha marcado el cómo y cuándo lo va a derribar. Dice, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos. O sea, no solamente iba a destruir ese altar, sino que se iba a ejecutar un juicio sobre los sacerdotes que oficiaban en ese altar. Así que aquí hay un juicio personal, un juicio sacerdotal y un juicio litúrgico. Dios iba a juzgar con mano fuerte. Y después le dice algo extraño, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Huesos de hombres. Imagínate. No como las fritadas que decían de allá abajo. Pocos entendieron. Sino quemar huesos de hombres sobre un altar era la peor profanación que le podía pasar a un altar. Quedaba profanado de por vida. Y siglos después Josías haría exactamente eso. Exactamente como se profetizó. Pero no nos vayamos al futuro, porque este profeta joven no solamente profetizó para algo futuro, sino una profecía que se cumplió en ese mismo momento. En ese mismo momento. En el versículo 3 dice que el altar se partirá, ¿no es cierto? Eso dice. Y aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal de que Jehová ha hablado. O sea, le dice, todo lo que yo te he dicho es verdad, y para que veas que es verdad, ahorita va a pasar esto. Esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará, y la ceniza que sobre él está se derramará. La ceniza se derramará. Bien, veamos qué pasó, versículo 4 al versículo 10. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar y dijo, prendedle, como que arréstenlo. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces, respondiendo el rey, dijo al varón de Dios, te pido que ruegues ante la presencia de Jehová, tu Dios, y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró, y quedó como era antes.
Y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios le dijo al rey: aunque me dieres la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenando por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. ¿Qué tal? Interesante, ¿no es cierto? Pero después la historia se pone peor, mis hermanos. Así que vamos con calma. El rey no se quebranta, se enfurece, escucha la palabra de Dios y ¿qué es lo que dice? Arréstenlo, prendedlo. No hay temor, no hay arrepentimiento, no hay reflexión, solamente hay furia. Escucha la palabra de Dios y se enoja. Es que hay algo que no le gusta, pues. Es que hay algo que no le agrada. Pero la palabra de Dios es verdad, te guste o no te guste. Y grita y dice: arréstenlo, pero el que queda paralizado y arrestado es él mismo. Se le secó la mano. Dios le paralizó la mano se le quedó rígida, congelada, seca. La mano que se alzó contra el profeta, Dios la dejó inservible, inútil. ¿Y qué pasó con el altar? El profeta le dio un palazo y lo rompió. No, se rompió y la ceniza se cayó tal como había dicho. ¿Casualidad? No. ¿Soberanía? Sí. Mis hermanos, los falsos altares pueden tener oro, pueden tener sacerdotes, pueden tener música, pueden tener multitudes, pero si no tienen fundamento, se van a quebrar fácilmente. Y más bien, todos los altares que no sean Dios se quebrantan fácilmente. Mi hermano, piensa en tu trabajo, piensa en tu familia mismo, piensa en ti mismo, en tu apariencia. ¿Qué altar te has construido? Que puede estar adornado con oro, que puedes tener sacerdotes a tu servicio, tu apariencia, lo que te gusta, lo que te agrada. Puede tener oro alrededor, puede tener tiempo, puede tener mucho esfuerzo, mis hermanos, puede tener sacrificio, pero no tiene fundamento y Dios puede quebrarlo en una milésima de segundo. Y lo ha hecho muchas veces. ¿Cuántas veces Dios te ha desestabilizado? Pensábamos que teníamos un camino recto por donde veníamos transitando y de repente, y te das cuenta a quién servías, mi hermano. No me entretengan, regresemos al texto. Jeroboam cambia sus palabras. ¿No es cierto? Después de que pasa esto, cambia sus palabras. ¿Y qué pide Jeroboam? Ahí seco y paralizado. Ora por mí, ora por mí. Esto es convicción por miedo. No es verdadero arrepentimiento. Porque note la frase que dice Jeroboam: ora a Jehová tu Dios. No dice ora a Jehová nuestro Dios, ni a Jehová el Dios verdadero. Ora a Jehová tu Dios. O sea, mira, sé que Dios está de tu lado. Yo no voy a obedecerle, pero por favor dile que repare lo que acabó de dañar.
Y esa es la religión de Jeroboam. Y por extraño que parezca, esa es la religión de hoy. Abunda hoy esa religión, mi hermano. Y yo le pido al Señor que tu corazón no esté dirigido allá. Pero, pastor, ¿cuál es esa religión? Que Dios es una herramienta y no un Señor. La gente utiliza a Dios como herramienta. No como Dios, no como Señor. Eso hizo Jeroboam. Mira, Dios es verdadero, es tu Dios. Dile que ore y me repare y estamos en paz. Dios es una herramienta, Dios no es tu Dios. Y el profeta intercede. Mira, parte del carácter de Cristo. Orar por tus enemigos. A pesar de la maldad del rey, el profeta ora. Y Dios, en su infinita misericordia, lo sana. Mira la sucesión de milagros increíbles que acaban de pasar. Ya, ¿no es cierto? Ya es hora de que Jeroboam llegue a los pies del Señor. Pero eso no pasó. El rey no se arrepiente. No dice, es verdad, vamos a desmontar el altar. Bueno, ya está en el piso, recojan todo esto que es basura. Y volvamos al pacto, porque hemos pecado contra Dios. El rey no dice eso, sino le dice, ya puedo mover el brazo. Ven, vamos a mi casa, te doy de comer, te doy agua y te doy un premio. Así le dice, ¿no es cierto? Así le dice que le va a dar 3 cosas. Agua, comida y que la va a premiar. Porque Jeroboam no quería eliminar ese falso sistema religioso, sino que quería suavizar el mensaje que el profeta le dio. Así que el profeta le responde, aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo. Aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo. Y afirma el mandato divino este joven profeta. Se repite a sí mismo de memoria lo que Dios le había dicho. Dios me ha dicho que no lo puedo hacer, que lo tengo prohibido. No puedo comer, no puedo beber con ustedes. Y también no puedo regresar por el mismo camino por el que vine. Tengo que regresarme por otro camino. Y habiendo dicho esto, se fue por otro camino. Hasta ahí, este profeta joven fue obediente en todo, perfectamente obediente en todo, mis hermanos. Increíble, el profeta seguía firme hasta que aparece otro personaje. Versículo 11 al versículo 19. Dice la palabra del Señor: moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre les dijo, ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos, ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Jehová me ha sido dicho, no comas pan, ni bebas agua allí, ni te regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele conmigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua.
¿Qué les parece? Este otro personaje es el profeta viejo del que ya les hablé al principio. Y el texto es intencional, mi hermano. Al uno le llama el profeta joven y al otro el profeta viejo, porque hay un contraste que quiere que sea real. Pero ¿qué hace un profeta del Señor viviendo cómodo y silenciosamente, sobre todo, en Betel? ¿Qué hace? ¿Qué hace un profeta del Señor viviendo cómodo y silencioso en Betel? ¿Qué haces tú compartiendo las mismas conversaciones con tus amigos? ¿Qué haces tú callado entre gente incrédula sin hablar de Dios? ¿Qué haces tú sin predicar el Evangelio? Este hombre era profeta y la Biblia dice que seguía siendo profeta. Él no perdió el título. No es que porque se fue a Betel, él dejó de serlo. No, el título estaba ahí. Él era el profeta. Pero perdió la obediencia. Un ministerio que se apagó por desobediente. Y ese es el problema, mi hermano. Un profeta que ya no profetiza. ¿Por qué? Porque se deja llevar por sus emociones, porque se deja llevar por su impulso, porque no le gobierna la palabra de Dios, así la haya predicado. Y en esta escena se convierte, mis hermanos, aquí hay un dato muy interesante. Aparecen los hijos del profeta. Bueno, primero aparece un hijo y luego dice que estos hijos, o sea, había varios. ¿Por qué es importante el dato de los hijos? ¿Por qué? Mis hermanos, este dato es tan importante porque revela la comodidad en la que estaba la familia. Primero, los hijos, mijo, un jaz. Gracias, mis hermanos, estoy con un ardor en la garganta, perdón. Los hijos no eran discípulos de profecía. Solo son espectadores. Estaban viendo y fueron con el chisme. Segundo, observaron lo sobrenatural y no obedecieron. Esto muestra que la casa del profeta viejo ya no era orientada al temor de Dios. Mi hermano, este profeta viejo ya no era la cabeza de hogar. Su familia está más cómoda con el altar que con la palabra de Dios. Por eso, mi hermano, cada palabra de la Biblia está ahí por algo. Porque Dios así lo quiso. No lo pone ahí para rellenar, porque si no le pongo esta parte, el título va a quedar aquí abajo y después no se va a ver en la otra página. Y el profeta pregunta, ¿por qué camino se fue? El profeta viejo escucha la palabra de Dios y como que se despierta, siente un despertar, pero no para regresar a los caminos de Dios, sino que como que se activa el oído del profeta, pero para intervenir, no para obedecer. No se le despierta un celo santo por este profeta joven, sino una curiosidad. El texto nos muestra como que tiene una nostalgia y como que hay grandes cucharadas de orgullo en su actitud. Entonces ordena inmediatamente ensillar el asno. Y este movimiento es clave, mis hermanos. Porque acuérdate que le dijo que era el profeta viejo. Profeta viejo. Y este manda a ensillar
Mis hermanos, la palabra de Dios es tan hermosa, es tan hermosa. Este profeta viejo recibió revelación de Dios para ir tras el profeta joven. ¿Le pidió dirección a Dios? ¿Recibió un mandato? No, sino que se va por iniciativa propia, porque él piensa que es lo correcto, se mueve con una ansiedad media extraña. Y el profeta sale en su asno y encuentra al profeta joven debajo de una encina. ¿Qué es una encina? Es un lugar simbólico en la Biblia, mis hermanos. La encina se usa para usar lugares donde hubo un pacto con Dios, por ejemplo, o un lugar de espera, o un lugar donde se contemplaba algo. Lo que quiere decir aquí es que este joven estaba descansando, estaba exhausto, estaba cansado. Y de repente ve llegar a un enemigo disfrazado de amigo. Y lo interesante es que las palabras del profeta viejo fueron las mismas que las del rey. Las mismas. El profeta viejo también le ofrece comida y agua. Y aparte de eso le ofrece compañía. Mi hermano, un hermano, escucha esto, mi hermano, un hermano que te invita a romper un mandato de Dios, un hermano que te invita a romper un mandato de Dios es más peligroso que un rey que te persigue para matarte. Entonces el profeta repite de memoria lo que Dios le había dicho: no puedo ir contigo porque Dios me lo ha prohibido claramente. No puedo comer con ustedes, no puedo beber con ustedes, ni tampoco regresar por el camino. Lo repite de memoria, se lo sabe, se lo sabe. Es decir, y aquí hay algo importante, mis hermanos, este joven no ha olvidado la palabra de Dios. Este joven no está confundido. Tampoco tiene débil su doctrina. Eso es lo importante. Entonces, a este joven se le lanza una mentira espiritual. Yo también soy profeta como tú. Un ángel me habló. Pero era mentira, dice la Biblia. Era mentira. Una falsa profecía dicha por alguien que una vez fue un verdadero profeta. Así que aquí tenemos tres cosas, mi hermano. Rápidamente. Usa autoridad espiritual. Gracias, mi amor. Gracias, mi hijito. Sí, gracias, mi amor. Primero, usa autoridad espiritual para desautorizar la Escritura. Usa autoridad espiritual para desautorizar la Biblia. Un ángel me habló. Aquí existe una supuesta actualización divina. Como cuando te dicen: el Señor te ha profetizado. ¿O no? 2. Apela a la hermandad ministerial. Yo también soy profeta como tú. ¿Ve qué coincidencia? Déjame decirte algo, mi hermano. Las mentiras más peligrosas no son las que vienen de los ateos, sino las que vienen del que se presenta como un verdadero siervo. Y 3, se apoya en su antigüedad. Yo soy viejo, yo ya tengo experiencia, yo llevo años en esto, llevo años en el ministerio. A mí una vez me dijeron eso. Yo llevo años predicando la palabra de Dios, por eso te prohíbo, así rotundamente te prohíbo, no prediques del pecado el viernes.
Ya no prediqué más del pecado el viernes en esa iglesia, pero. Así que el profeta joven se la cree. ¿Y qué hace el profeta joven? Vuelve y come pan y bebe agua en su casa. El profeta todavía seguía firme cuando regresó por el otro camino. Y justamente, mis hermanos, esta es la parte más dolorosa de la historia. El profeta no cedió ante el poder, ni aunque me diese la mitad de tu casa, ni ante el dinero, ni ante la fama, ni ante amenazas. El profeta no cedió, pero sí cede ante la voz religiosa que contradice la palabra de Dios. Aquí hay una contradicción clara de la palabra de Dios. Y esto, hermanos míos, es más común de lo que se imaginan. Porque nos encanta adaptar la palabra de Dios a nuestra conveniencia. Cuando Dios ya habló claramente, cuando Dios ya ha hablado, cuando Dios aquí ya ha dicho lo que es pecado, cuando el Señor te ha mostrado cómo puedes arrepentirte y venir a sus caminos otra vez, a sus pies otra vez. Cuando te ha dicho, ven a mí los que están cargados y trabajados, que yo los haré descansar. ¿Qué hacemos? Estamos cansados y trabajados y nos vamos a otro lado. Ninguna nueva revelación puede cambiar su palabra, mis hermanos. Versículo 20 al 22. Y aconteció que estando ellos en la mesa, imagínenselos comiendo, viene palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver, es decir, al profeta mentiroso. Viene la palabra de Jehová al profeta mentiroso, mis hermanos, yo estaba emocionado leyendo esto. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá diciendo, así ha dicho Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te ha prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Dios utiliza al mentiroso. Dios interrumpe la comida y habla en medio de la transgresión. Imagínate, yo creo que se atoró con el pan. Pero yo no me podía dejar de preguntar, ¿por qué Dios utilizó al profeta mentiroso? O sea, afuera había un asno, por lo menos podía hacer hablar al asno como la Biblia lo hizo una vez. Bueno, el Señor lo hizo una vez. ¿Por qué utilizó al profeta que mintió? Bueno, mi hermano, porque quiere dejar claro que el juicio no está basado en emociones humanas, mis hermanos. Tampoco en intuiciones, ni en sospechas, sino en la autoridad de la palabra de Dios. La palabra no depende del carácter del mensajero, sino de la soberanía de Dios. ¿Y cómo lo llama Dios al profeta joven? Al profeta que fue obediente, al que cumplió todo. Ahora lo llama rebelde. Porque la desobediencia a una palabra clara de Dios es rebeldía. Aunque venga con buenas intenciones, sigue siendo desobediencia. Dios le dice, simplemente volviste, comiste, bebiste, hiciste exactamente lo que te dije que no hicieras. Pero lo que sigue es increíble. 23 al 25.
Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver, el profeta mentiroso, él mismo le ensilla el asno. Y este joven, yéndose, le topó un león en el camino y lo mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Y he aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino, y el león que estaba junto al cuerpo, y vieron y lo dijeron en la ciudad, vinieron, perdón, y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Mis hermanos, esto es increíble. Yo estuve tentado a ponerle el título como el de las Crónicas de Narnia, como el león, la bruja y el ropero, así, pero no me cuadró. Así que le puse entre el altar y el león. El mismo hombre que le condujo a desobediencia es aquel que ahora lo despide con cortesía. Toma el asno y váyase. Esto refleja un patrón espiritual peligroso, mis hermanos, porque el pecado te acompaña hasta la puerta, pero no te advierte del juicio que viene después. Este mismo hombre le ensilla el asno y lo envía de regreso. De repente en el camino aparece un león. Ahora no es cualquier león. Es un león obediente, más obediente que el profeta. Sí, y te voy a decir por qué. El león fue un instrumento divino. Este león lo despedazó, ¿no es cierto? Y se lo comió. Y al asno también lo dañó. No. Un león aparece, mata al profeta y no se lo come, solamente lo mata. Y el asno está inmóvil al lado del león, y el león inmóvil al lado del cadáver. ¿Cómo explicas eso, mi hermano? Ahora, yo me pongo a pensar, ¿cómo fue que lo mató? O sea, a ver, iba montado en el asno. Es increíble, mi hermano. O sea, esta escena es... ¿Sabías esta historia? La mayoría no. El cadáver queda expuesto públicamente, a plena vista, porque Israel debía mirar que así termina aquel que desobedece la palabra de Dios. A la vista de todos. ¿Desobedeciste la palabra de Dios? Ahí estás, exhibido. En una escena que parece irreal, que parece una fotografía. A plena vista. Un asno y un león juntos. En el mismo lugar. Ninguno se mueve. El león no mata al asno. Es decir, mi hermano, el león no actuó por un instinto natural. El león no actuó con un instinto animal. Fue un juicio de Dios. El león ya no se devoró el cuerpo tampoco. Y el asno tampoco huye. ¿Cómo se explica esto? Lo único que podemos decir, mis hermanos, y que nos debería traer paz, es que Dios controla absolutamente todo. Él controla hasta las fieras. Dios dirige incluso la muerte. No te asustes cuando tu esposa se enoja. Dios controla.
Eso sí entendieron, ¿no? Pero no entendieron la otra referencia que dije antes. Y unos hombres pasan por aquel lugar y ven la escena. Así que no fue una muerte privada, no fue que se murió. Y dicen que estuvo así. No. Hubo testigos de ese juicio. Así que esa noticia es reportada a la ciudad donde estaba el profeta mentiroso, el profeta viejo. Porque Dios quiere que el profeta viejo vea el fruto de su engaño. El profeta viejo tenía que ver lo que pasó por su engaño. Y que también la ciudad entera lo sepa. Versículo 26 al 32 dice: oyendo el profeta que le había hecho volver del camino, dijo: el varón de Dios. Mis hermanos, tome atención al versículo 26. Oyendo el profeta viejo, dice ahí, no, que le había hecho volver del camino, esto es importante, dijo: el varón de Dios es, que fue rebelde al mandato de Jehová, por tanto Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado, conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. Y habló a sus hijos y les dijo: ensilladme un asno. Y ellos se lo ensillaron. Y él fue y halló el cuerpo tendido en el camino, y el asno, y el león que estaban junto al cuerpo. Y el león no había comido el cuerpo, ni dañado al asno. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios, y lo puso sobre el asno, y se lo llevó. Y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle. Y puso el cuerpo en su sepulcro, y le endecharon diciendo: ay, hermano mío. Y después que le hubieron enterrado, habló a sus hijos diciendo: cuando yo muera, enterradme en el sepulcro en que está sepultado el varón de Dios. Poned mis huesos junto a los suyos, porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por palabra de Jehová contra el altar que está en Betel, y contra todas las casas de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria. Ya no dice el profeta viejo, sino dice el profeta que le hizo volver. ¿Por qué la Biblia cambia la forma de narración? Porque es la forma literaria de señalar su responsabilidad. Y este dice: este es el varón de Dios que fue rebelde. ¡Qué ironía, mis hermanos! ¡Qué irónico! El profeta viejo, el engañador, reconoce que este joven era varón de Dios primero, pero también que desobedeció y que Dios cumple su palabra. El que miente reconoce la verdad. Pero no dice que el león vino, se cruzó en el camino y lo mató. No, sino que dice que este profeta viejo dice las siguientes palabras: por tanto, Jehová lo entregó al león. No fue un accidente. No fue que justo estaba ahí ese león, y ese león no tenía hambre, solamente tenía ganas de matar a un hombre. No, sino que Dios lo entregó. Mira la soberanía de Dios sobre todo. Ahora ensilla su asno con urgencia. Ese asno ha sido ensillado más veces. Pero ahora lo ensilla no para engañar, sino para actuar en consecuencia a su engaño. Su consecuencia está bajo el peso divino. Este hombre despertó, pero cuando despertó ya fue demasiado tarde, mis hermanos. Y va en su asno y encuentra esa escena como puesta a pausa.
Todo sigue ahí intacto. El león, el asno y el profeta muerto. Este hombre se acerca a la escena, hay un león, pero entiende que el león fue un instrumento de Dios. Así que se acerca y Dios permite que se acerque a la escena y el león no lo dañe. Carga el cuerpo en el mismo asno que lo llevó, como quien quiere cargar el peso de su propio engaño. Lo pone en su sepulcro y hay una escena triste y le dice: ay, hermano mío, este hombre llora. Este hombre está lamentándose. Y ordena ponerlo en su mismo sepulcro. Es decir, hay un símbolo de honor, de respeto, de reconocimiento. Este hombre estaba diciendo: este hombre murió fiel a Dios, aunque cayó. Yo viví infiel a Dios, aunque aparentaba estar en pie. Eso es lo que está diciendo el profeta viejo. Y la última parte del texto, 33 al 34. Con todo esto no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdote de los lugares altos de entre el pueblo, y a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por la cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. La Biblia dice: con todo esto no se apartó Jeroboam de su mal camino. ¿Y qué es con todo esto? Bueno, tenemos ya un altar roto, tenemos las cenizas en el piso, tenemos una mano seca y una mano restaurada, tenemos un juicio que se anunció, la muerte de un joven profeta, un león obediente, un asno inmóvil, testigos de la escena, lamento y lloro de un viejo profeta y la confirmación de que la palabra era realmente de Dios. Y aún así, Jeroboam no se apartó de sus malos caminos. Hermanos, el nivel más profundo de pecado, y escuche con atención, mi hermano, el nivel más profundo de pecado no es la transgresión visible, no es el pecado visible que estás haciendo, sino la incapacidad espiritual de arrepentirte. Porque no es ignorancia, mi hermano, no es confusión, no es debilidad, es rebeldía. Es que tu corazón se está endureciendo. No es que no sabes cuál es tu responsabilidad. ¿Quién de aquí se ha equivocado y no sabe que ha hecho mal? Es que te quieres hacer el loco. Es que no quieres verlo, es que tienes excusas. Excusas más grandes que la obediencia a Dios. Tus excusas y tus ojos ciegos valen más que la obediencia a Dios. Pero Jeroboam no solo no se arrepiente, mi hermano, por eso te digo, mira, no es el problema o no es el mayor problema el pecado visible que estás cometiendo, sino que no te quieres arrepentir de eso. Ese es el problema. Jeroboam no solamente no se arrepintió, sino que profundizó en su pecado. Y tú lo lees ahí. Dice, no se apartó, sino que hizo más sacerdotes, que no eran levitas, que no eran consagrados, que no tenían un llamado a ser sacerdotes.
otra araña. Escogió a sacerdotes que no eran escogidos por Dios. Eran una burda imitación del verdadero sacerdocio. El versículo 33 en la parte C dice: y a cualquiera que quería lo consagraba. Cualquiera, el que quería. ¿Quiere ser profeta? Bueno. ¿Usted? Bueno. Un derrumbe total, mi hermano. Es decir, no le importaba el llamado, no importaba la santidad, no importa la tribu, no importa la obediencia, solo el cargo es lo que importa. Una religión hecha a la medida del hombre, y mi hermano, en eso caemos. Yo vi una entrevista, mi hermano, que a mí me dio hasta iras. Estaban entrevistando a Daniel Jaffit, conocido por todos los que estamos aquí. Y él decía: yo lo primero que hago en la mañana es orar y pedirle al Señor y leer mi Biblia y todo. Y apartarme de las cosas malas, y apartarme de esto y que ni sé qué, ni sé cuánto, ni sé cuánto. Esa entrevista era en la mañana porque en la noche tenía una presentación donde se llenó la boca diciendo malas palabras. De esa misma boca salía palabra de Dios, supuestamente. Hermano, ¿eso qué es? Eso es engaño, mi hermano. Eso es engaño. Mira, la Biblia te prohíbe tomar de una cerveza. Esto es delicado lo que voy a decir. ¿Te prohíbe? No. Te prohíbe emborracharte. Pero nunca me verás a mí, que Dios me ayude, tomando una cerveza. ¿Sabes por qué? Porque hay gente que es más débil y que yo puedo ser una piedra de tropiezo para esas personas. Así que aunque no me lo prohíba, no me verás haciéndolo. Ni a ninguno de los que está aquí, porque los conozco. Conozco ciertas convicciones de algunos hermanos que están aquí. Y nunca los voy a ver así. Porque saben que pueden ser piedra de tropiezo para otro hermano. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Yo no me dejaré dominar por ninguna, dice Pablo. Religión hecha a la medida del hombre. Hermano, no querramos diluir el Evangelio. Es pecado, mi hermano. Eres piedra de tropiezo y punto, se acabó. Así tú digas lo contrario. Mira, Dios existe, así se paren miles de ateos a decirte que no. Dios existe y punto, se acabó. Hay una canción que escuché con mi hija que es basada en un libro de apologética que pertenece a una cadena de libros de la Reforma, de una herencia reformada que está saliendo recién. El libro se llama Lo absurdo de la incredulidad. Y hay una parte que dice: yo no tengo tanta fe para ser ateo. O sea, me dices que la nada produce todo, que del desorden se produce orden. O sea, eso es fe ciega, mi hermano. Eso es fe ciega. Ves un edificio y dices: ¡qué arquitecto! Pero ves la naturaleza y dices: el azar. Yo quisiera tener tanta fe como los ateos, mis hermanos. Y el versículo 34, termina con la sentencia de exterminio. Dice que como este hombre no se arrepintió y como pecó contra Dios, su dinastía terminaría abruptamente, sería cortada de raíz, cortada de la faz de la tierra. Nadie de su linaje permanecerá. Y eso pasó.
Concluyo, mi hermano. Estamos a buena hora. Concluyo. Este capítulo termina sin héroes. Es un capítulo distinto. Termina con un rey endurecido, un profeta muerto y otro profeta llorando. Hay un altar roto y aunque una mano fue restaurada, el mensaje no cambió. Y en medio de todo esto, Dios está diciendo algo que no se puede ignorar, mis hermanos. Esta frase retumba de principio a fin en este capítulo. Mi palabra es santa, mi palabra es seria, mi palabra es vida o es muerte, y punto. Jeroboam escuchó la palabra, vio milagros y no volvió al pacto, no se arrepintió. Vio con sus propios ojos, sintió el poder de Dios en su propia carne, escuchó a Dios en su propio altar y siguió igual. El profeta joven escuchó la palabra de Dios, obedeció la palabra de Dios, pero al final se dejó dominar por sus impulsos. Sus emociones mandaron en su decisión, su corazonada. Sus emociones fueron más que la palabra de Dios. Y terminó muerto. Y el profeta viejo no podía faltar, cómodo, en medio de la idolatría. Sin ser una guía para su familia, sin ser un sacerdote del hogar, conocía la palabra pero no la obedecía. Sí, mi hermano, tú puedes conocer la Biblia y no obedecerla. Sí se puede hacer eso. Mintió, vio el juicio y despertó, pero ya fue tarde. Sus lágrimas no podían hacer que el tiempo vuelva atrás. Sus lágrimas no podían resucitar a este joven que era obediente, al cual engañó. Y en medio de todo eso se escucha un mensaje con toda claridad. Dios nunca va a negociar su palabra. Él nunca va a negociar su palabra, mi hermano. Nunca. La va a confirmar, la va a guardar, la va a cumplir, la va a honrar. Aunque eso implique disciplinar a sus siervos. Él va a honrar su palabra, aunque eso implique exponer al rey. Él va a cumplir su palabra, aunque eso implique castigar a sus hijos que ama. Este capítulo no nos llama a ser héroes, mis hermanos, sino obedientes. Y ese es el mensaje de hoy, mi hermano. No nos invita a confiar en sentimientos espirituales. No te está invitando a que tú pongas excusas, sino a que te aferres a la palabra que Dios ya habló. Amada iglesia, no hay seguridad más grande que obedecer la Escritura. Pero tampoco hay peligro más grande que desviarte de ella, aunque sea por un momento. Te desvías de ella por un momento y vienen las consecuencias. Escudriña tu palabra, mi hermano. Lee tu palabra. Obedece tu palabra. Todo lo que haces trae consecuencias, mi hermano. Todo lo que hacemos tiene consecuencias. Obedece la Escritura, mi hermano. No te desvíes de ella.
Que Dios nos ayude a ser obedientes. Que Dios nos ayude a honrar su nombre, a honrar su palabra. Porque su palabra es la única que nos sostiene. Es la única que nos da esperanza, mi hermano. Nos guarda, nos corrige. Si hoy has escuchado la voz del Espíritu Santo, no endurezcas tu corazón, mi hermano. Tú sabes lo que tienes que hacer. Hazlo. Obedece. Que Dios nos ayude, mis hermanos.